Hola a todos, pues muy buenas tardes y pues bueno, mi proyecto de investigación se centra en la comunicación. Yo estudié mercadotecnia y estoy interesada en conocer precisamente cómo se formulan estas explicaciones que están surgiendo sobre Chagas. ¿Y cómo se formulan? Yo estoy trabajando con personas afectadas en la región sur del estado de Yucatán, en localidades que van de lo urbano, de lo rural a lo urbano, con diferentes accesos a la salud, también en caminos, también en consumo de medios, ¿no? Y lo que hoy les voy a presentar es precisamente esto, ¿no? ¿De dónde pueden estar surgiendo esas explicaciones y qué nos están diciendo las diferentes fuentes por las que se van construyendo las explicaciones a los fenómenos? Y yo parto de que una explicación a un fenómeno se construye a partir del intercambio. ¿Del intercambio con quién? Con los demás, con otras personas, también con otros, cuando leemos algo, ¿no? Ese intercambio surge en conversaciones que tenemos con amigos, con familiares. También surge a través de lo que podemos leer, de lo que podemos escuchar que nos dice algún político, que podemos intercambiar con algún académico, que podemos tener también por experiencia, ¿no? Cuando acudimos a algún lugar, en el caso de las enfermedades, ¿no? Con algún médico, y también con lo que estamos consumiendo en los diferentes pues, medios de comunicación. Y bueno, ¿qué nos dicen? Algunos antecedentes. ¿Qué nos están diciendo los medios de comunicación respecto a Chagas? Bueno, he identificado muy pocos estudios relacionados a Chagas respecto a qué dicen los medios. Otieno y colaboradores hicieron una revisión a contenido en YouTube, qué dicen los videos que están en YouTube, y ellos se centraron, aquí mencionan una limitación, fue que pues solo buscaron videos en inglés. Seleccionaron a 5 y revisaron los comentarios. ¿Y cuál es el contenido? ¿Qué se está hablando? ¿Qué están diciendo las personas? Y lo que destaca es que se habla de la chinche, del PIC, que se habla de las personas tienen muchas dudas, y algo muy importante que identificaron es que otras personas que han tenido la experiencia con los vectores eran los que daban respuesta a esos comentarios, ¿no? Entonces, entre ellos mismos iban generando iban resolviendo las dudas, iban aportando a esas explicaciones que pudieran estarse formando, ¿no? También Jonathan Tehuelde hizo una revisión a imágenes en Google. Él plantea, ¿no? Cuando nos dicen un diagnóstico o tenemos una duda de algo, ¿a dónde vamos? Googleamos, ¿no? Ponemos, ay, me pasó esto, me dijeron esto, y googleamos. Y él hizo la revisión a imágenes en Google. Y ahí encontró que otra vez el gran protagonista vuelve a ser el vector. Que también otro protagonista es en el ciclo de transmisión, pero meramente el vectorial. Y que también algo muy importante que destaca es que se usan fotografías, sobre todo de mujeres, de niñas y niños, y los hombres son representados por medios de ilustraciones, ¿no? Algo que también nos deja mucho que pensar y reflexionar sobre ese punto. En su revisión a Google Imágenes, él lo hizo en 3 idiomas, en español, en portugués y en inglés. Y también cito el trabajo de la doctora Alba, que ella hizo una revisión a las notas periodísticas en 3 diferentes temporalidades, en la prensa de mayor tiraje, que es y con mayor nivel de antigüedad, que es Por Esto y el Diario de Yucatán, y revisa en el estado, por supuesto, y revisa y ¿qué encuentra? Que otra vez las notas van principalmente centradas al PIC, que hay un fuerte componente del discurso médico. Las fuentes de información son o académicos o médicos, y que dónde está quedando la voz de las personas afectadas, ¿no? Los que están viviendo con PIC, ¿qué onda? ¿Qué hay de ellos? Y algo también muy importante que destaca es que el agente etiológico, el agente causal, como mencionó, es nombrado en muy poquitas notas y en algunos incluso omitido, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué estamos hablando y comunicando de Chagas? En el discurso médico, bueno, como ya les comenté, mi trabajo es con personas afectadas, y aquí les quiero ir presentando un poco de de los resultados que estoy encontrando y cómo se van formando esas explicaciones a partir de lo que van diciendo, ¿no? Algo que quiero destacar es que igual existen estudios que se han realizado en México que dan cuenta de que existe un déficit en las competencias médicas respecto a Chagas en varios estados, ¿no? Incluso los mismos médicos lo mencionan, ¿no? Que no se sienten seguros a la hora de realizar algún diagnóstico.
se hace con médicos pasantes, con médicos de diferentes niveles de salud, y entonces pues esto se va encontrando, ¿no? Y ellos mismos hablan de la capacitación que se debe de estar enfocando hacia este tema, hacia esta problemática. Y pues me gustaría ponerles un extracto de una entrevista para que escuchemos, ¿no?, qué nos cuenta. Yo en las entrevistas, ¿qué identifico? Cómo se está construyendo esta explicación a partir de identificar las fuentes. ¿A quién me menciona? Pues pude ver en internet o me dijo el doctor y qué palabras están empleando, o incluso a veces cómo está cargada el discurso de prejuicios, ¿no? Es médico, creo, un viejito, pero viejito, tiene como 95 años ese cabrón. Y entramos y me dice, siéntate, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Le digo, disculpe, y le entregué la hoja de papel así, y lo abajo, y lo me dice, y cabrón, ¿cómo supiste que tienes esa enfermedad? ¿Verdad que vende sangre? Me dice, no, le digo, es que yo trabajo en el campo. Le digo, bueno, pienso que no conviene que yo venda sangre. Le digo, ¿y cómo lo supiste? Y le digo, pasó una tal Adriana, le digo, y me canalizó, mandó la sangre al médico, no resultó resultado, es este. Jejeje, Chen dice, está muy jodido, ya va a estar viejo. ¿Cuántos años tienes? 52 años. Me dice, ya comiste 2 tortillas. Me dice, pensé que tenías 15 años, hay que preocuparse. Así me dijo. Y así deben de tratar a uno. Aquí, pues, ¿qué podríamos reflexionar sobre lo que estamos escuchando? Bueno, gracias. Pues que de entrada le dijo algo respecto a Chagas, pues todos muy cargado de prejuicios, ¿no? Respecto a quizá la vestimenta o su origen de la persona, que cómo es posible que sepa el que está infectado. O sea, le están cuestionando a quien está acudiendo por información, y luego también, ¿no?, de la edad. ¿Por qué se preocupa si él ya, o sea, como le dijo, ya comiste 2 tortillas, ¿no? O sea, pensé que tienes 15 años. Y entonces aquí vamos dando cuenta de cómo se van formando esas explicaciones. Y bueno, lo que yo he encontrado que como fuentes de información que se identifican muy fuertemente en los discursos, en las narrativas de las personas, es que está cargado principalmente de estas fuentes de información, ¿no? El diagnóstico de Chagas en México se hace principalmente por medio de los bancos de sangre, y aquí destaca, ¿no? En los círculos vamos viendo quién representa más, de acuerdo al tamaño, ¿no? Y el banco de sangre es el que informa y da el diagnóstico. Cuando uno acude porque se ofreció a donar sangre de manera voluntaria o porque tiene que ir por reposición, y es en ese momento, ¿no?, que te dicen tienes Chagas. Y entonces, ¿qué hay? En ese momento me meto a Google y veo, y entonces, ¿qué voy a ver? ¿Qué tipo de mensajes, no? O en YouTube. También las instituciones de salud, ¿sobre qué hablan estos personajes, estos actores? Hablan sobre los efectos, sobre la transmisión, sobre síntomas, alguno que otro menciona sobre las pruebas. Los medios de comunicación también es otra fuente en la que pues, se investiga, las personas entran y qué es lo que están encontrando, los efectos que me puede causar, que es mortal, ¿no? Y voy viendo, es mortal, es mortal, es mortal. Y también me mencionan que hay mucho uso de tecnicismos que no se entienden, ¿no? Entonces, también otras fuentes de información son los propios proyectos de investigación quienes deciden, ¿no?, en este lugar, y por estrategia de la misma de la investigación, y entonces así como se llega a conocer de Chagas. También hay como fuentes de información a la familia, a los vecinos o compañeros de trabajo, pero estos hablan sobre todo de sus experiencias con el vector y de conocimiento de que, ay, me enteré que tal persona la picaron o tiene Chagas, ¿no? Entonces así se van construyendo. ¿Y qué es de lo que está circulando, no? Y también me gustaría ponerles unas narrativas donde también se puede identificar un poquito de su fuente. A ver. Hasta la fecha, creo que hubo un tiempo, no me acuerdo exactamente la fecha, que llegaron los doctores de Estados Unidos, me llevaron, me checaron y me dijeron, no tienes nada. O sea, no has presentado síntomas de piquete. ¿Ya? Entonces de ahí me checaron todo, me decían, no tienes nada, no, que porque se hincha tu corazón, que tus riñones que se afectan, que no sé qué, por acá. Y nada, hasta la fecha yo fui y no me dieron medicamento, hasta la fecha. Aquí cerquita vive su hija. Y le pregunté, ¿de qué murió tu mamá? Le dije, la picaron por el pic, me dice. ¿Y cómo lo supieron? Hasta le digo. ¿Y cómo supieron que el pic la mató?
¿Y Así qué le es. dijo? Me dice, pues solo lo dicen los médicos, dice. ¿Y quién le hizo el estudio? Hasta le digo, pues quién sabe, pero dicen que el PIC la mató, me dice. Sí. ¿Usted sabe qué causa el Chagas? Muchas cosas, muchas cosas. A que yo sepa, a mí como me lo explicó el doctor, este, sí, te da, por ejemplo, esto que te lastima tu intestino, porque él así me dice, ¿no? Te lastima tu intestino, tu garganta y el corazón que te puede dar cualquier rato un infarto. Y más. De entrevistas, pues podemos encontrar, ¿no? La fuente, identificar, ¿no? Sobre todo son los médicos que les van diciendo y cómo ellos van apropiándose de esas explicaciones y van generando sus propias explicaciones, pero qué palabras sí quedan alrededor. Bueno, en los resultados que hemos encontrado es que las principales palabras en la explicación de Chagas es que es una enfermedad, pero como ya se ha mencionado antes, no todos van a desarrollar la enfermedad propiamente dicha, sino que solo 3 de cada 10 personas infectadas con el parásito van a desarrollar síntomas, entonces habría que pensar el término, ¿no? Entonces, también el corazón, las explicaciones alrededor del corazón y del PIC, ¿no? Y lo que estamos viendo es que Chagas, aquí en Yucatán, en la región sur, es Chagas es PIC. El Chagas es PIC. ¿Y qué implicaciones podría tener que solo pensáramos en que Chagas es PIC? Se quedan de un lado las otras formas de transmisión, ¿no? Que aquí precisamente yo también me gustaría hablar sobre cuáles son esas recomendaciones, pero a la hora de que hablemos de Chagas, ¿no? Y que cuando hablemos de Chagas, hablemos más allá del PIC, ¿no? O sea, sí, es la principal forma de transmisión, pero también hay que mencionar las otras formas de transmisión para que no se vaya quedando, ¿no? Y qué hay de las otras formas de las pruebas, ¿no? También de la ruta de diagnóstico. Alguna vez nos hemos preguntado, ¿y qué pasaría si yo me encuentro en PIC? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me dirijo? ¿Existe esa ruta? ¿Está publicada? ¿Qué están diciendo los medios? O sea, ¿me están informando de eso? Me están informando en la página de la Secretaría de Salud, puedo encontrar la ruta, ¿no? Les invito a reflexionar sobre eso. También que hablemos del tratamiento. Chagas no es sinónimo de muerte. Chagas se puede tratar, se puede curar. Y el tratamiento lo otorga la Secretaría de Salud. Y pues también los invito a que hablemos de Chagas, porque solo así podemos cuestionarnos, reflexionarnos y pues ampliar nuestra explicación que tenemos sobre esta problemática. Y también los invito a leer este libro que generaron por el grupo hablando del grupo de qué hablamos cuando hablamos de Chagas en Argentina, que es Comunicación y Chagas, bases para un diálogo urgente, donde en parte es muy interesante este libro, pero también nos hace reflexionar sobre los términos que empleamos, ¿no? Como puede ser ellos recomiendan dejar de usar el mal de Chagas, porque ¿a qué otra enfermedad le llamamos? Decimos, tenemos mal de COVID, decimos COVID, no decimos mal de COVID, ¿no? Entonces, ellos invitan a que hablemos más de Chagas, problemática de Chagas, la enfermedad de Chagas únicamente a las personas que desarrollan síntomas y también el término de chagásico, ¿no? Que puede estar cargado igual muy fuerte de prejuicios y mejor va llevando, ¿no? Sobre todo en países como Argentina, Bolivia o Chile, que han estudiado cómo se han crecido el estigma a través del tiempo en Chagas, pues está muy cargado, ¿no? Entonces dejar de usar ese término como chagástico y hablar como persona afectada por Chagas. Y pues eso es todo. Muchas gracias por su atención.